Buenos días, mi nombre es Alejandra Calabrese y soy directora de proyectos de Sucursal Urbana. En Sucursal Urbana hacemos proyectos de arquitectura interior y de bioconstrucción en el entorno urbano. Estamos muy especializados en trabajar en las ciudades y en el ámbito cotidiano, en las reformas que todos queremos hacer en nuestras casas, enfocadas hacia la salud. Y siempre tratando de cuidar estos espacios que ya hemos creado todos y que están en las ciudades y que a veces queremos transformar, pero no sabemos cómo empezar a implementar todas estas condiciones de salud en ellos. Para poder explicaroslo más claramente y que lo veáis de una forma muy práctica, he elegido un proyecto que os voy a contar punto por punto cómo hemos trabajado en él, para que entendáis muy bien nuestra forma de trabajo y cuántas cosas se pueden hacer para favorecer la salud de vuestros clientes o de vosotros mismos, aún en una pequeña reforma. He elegido contaros un proyecto que bautizamos como Pinewood porque es el material principal, como veréis ahora en las fotos que os voy a enseñar, es el material principal del que se compone la casa. Ellos disponían de un local en Madrid, en la ciudad, en el centro, una zona preciosa, cerca del Palacio Real, un local que estaba cerrado desde hace muchos años. Era un taller mecánico, y sus padres lo tenían, una vez que el taller mecánico dejó de funcionar, lo cerraron y se ha mantenido cerrado durante muchos años. Ellos lo heredaron y con su punto de vista joven y nuevo, pues vieron todo el potencial que tenía, que ahora veréis que es maravilloso, y decidieron transformarlo y darle una nueva vida, abrirlo, empezar a cuidarlo y traer un poquito de esa parte que ellos viven en el monte, en el norte, en una casa de campo, y querían traer todo esto a la ciudad. Ellos vienen también a Madrid de vez en cuando para disfrutar de la ciudad y necesitaban un espacio donde poder estar a gusto, trayendo un poquito de esa esencia que tienen en su hogar de día a día, en el norte. También querían además que fuera un espacio flexible, porque en un futuro quizá hacían un negocio, que luego de hecho ha resultado como tal. Ahora casi no lo utilizan de vivienda, lo utilizan más bien de negocio. Pero bueno, acudieron a nosotros pues porque necesitaban esto, necesitaban como traer toda esa esencia de la naturaleza a la ciudad y cuidar este espacio. Y además sabían que al estar en un entorno muy urbano, haber estado tanto tiempo cerrado, pues era bastante probable que encontrásemos afectaciones, ¿no?, a nivel de salud, y ellos querían tenerlas en cuenta y modificarlas. Os lo voy a enseñar. Como os decía, bueno, el primer punto en el que nosotros paramos siempre es el análisis del entorno, hacer un estudio geoambiental para poder ver dónde estamos, qué nos encontramos, cuáles son los factores que tenemos que tener en cuenta de lo que ya existe, porque además en el entorno urbano, lógicamente, perteneces a un contenedor. Ya tienes un edificio que tiene unas instalaciones, que tiene unos materiales, que tiene unas condiciones energéticas, ¿vale? Y todo esto hay que tenerlo en cuenta para empezar a analizarlo y a partir de ahí tomar decisiones, ¿vale? El local, os lo voy a enseñar. Como veréis, lo que os decía, es un local que estaba cerrado y había estado muchísimo tiempo así. Era un taller de coches con un montón de materiales, con químicos, en unas condiciones de humedad y de temperatura bastante malas. Pero sí es verdad que ellos lo vieron y nosotros también, tenía un potencial increíble por una luz maravillosa que veis aquí en las ventanas, con unos techos altísimos de 4,25, 4,50 en algunos puntos. Y la verdad que el potencial era increíble. Lo vimos nosotros, lo vieron ellos y nos pusimos a trabajar enseguida, ¿no? Como os decía, las condiciones y los factores que analizamos junto a Fernando Pérez, geobiólogo y compañero que nos ayuda a analizar estos factores, son básicamente estos que os describo, ¿vale? Sobre todo teniendo en cuenta qué tenemos de base, ¿vale? Porque luego nosotros en la reforma, en la rehabilitación de este espacio, todas las nuevas instalaciones las tendremos muy en cuenta para
ya no afectar, ¿no?, a las personas con la incidencia eléctrica, con el campo magnético, con el campo electromagnético, los materiales, la calidad del aire. Pero sí es verdad que a priori, cuando estás en un espacio urbano, te encuentras con unas condiciones que tienes que tener en cuenta, ¿vale? Analizamos cada una de ellas y con este estudio se nos volcaron una serie de datos muy precisos, ¿vale? Que realmente en este espacio sí es verdad que no eran demasiado nocivos, ¿vale? Teníamos una pequeña afectación a nivel de alta frecuencia que pudimos solventar con apantallamientos, ¿vale? Y también había en el estudio geofísico, lógicamente esto es algo que siempre vas a encontrar en cualquier espacio, también se hizo el estudio y lo tuvimos muy en cuenta a la hora de, sobre todo, colocar los espacios de descanso. En esta planta, como podéis ver, se tuvo muy en cuenta en el dormitorio principal, que está aquí, y en los dormitorios secundarios, que en este caso eran solamente para ocasiones eventuales, ¿vale? Pero en cualquiera de los casos tratamos de que estuvieran fuera de los puntos geopatógenos, ¿vale? Como veis, aquí había un punto geopatógeno que salvamos con un cabecero y en el dormitorio principal estaba totalmente limpio. Vale, también analizamos toda la parte química de los materiales que ya estaban en el espacio. A priori nos pareció que podía estar bastante afectado y, sin embargo, para nuestra sorpresa, pues no lo estaba. Tenía unos límites de gases, de formaldehídos bastante razonables. En cualquier caso, nosotros todos los materiales que utilizamos después tuvieron en cuenta muy mucho todos estos factores. Y igual que analizamos toda esta parte, que es la parte más física del local, todas las afectaciones que puede tener a nivel físico, para nosotros es muy importante también la parte emocional. Y para poder equilibrarla y armonizarla, utilizamos estudios de Feng Shui. Y el planteamiento que yo le doy al Feng Shui no es más que encontrar esa armonía que la naturaleza nos ofrece y que a veces perdemos en el ámbito urbano, una vez más, y en cualquier ámbito en realidad. Nuestro hábitat, en estas casitas que nos hemos hecho, de pronto empezamos a disociarnos de toda esta armonía y todo lo que como animales y como ancestralmente venimos aprendiendo nos une a la naturaleza. Y este ciclo que sigue en cualquiera de los elementos y cualquiera de los seres vivos que pertenecen a ella, que hacen que las cosas funcionen, básicamente. Para mí el Feng Shui no es más que esto, que funcione. De pronto te das cuenta que cuando trabajas un proyecto desde este punto, teniendo en cuenta cuáles son los factores que al cliente le favorecen y que además entran en armonía con este ciclo natural, de pronto funciona. Y no hace falta hacer mucho, es algo... yo normalmente lo trabajo desde lo abstracto, desde la abstracción de estos elementos, ¿no? En este caso, se nos planteó la opción, porque el cliente así lo quería, de ver cómo podía funcionar este planteamiento del mapa Pacua, que es el esquema básico desde el que se trabaja con el Feng Shui, entrando por el portal o entrando por el garaje. Este local tenía un gran portón de garaje que a ellos pues, les parecía que podía ser interesante entrar por él. Y planteamos las dos formas, ¿no?, de trabajo. Y finalmente, de acuerdo a estas emociones, a esta sensación, ¿no?, del propio cliente y también a cómo de pronto se equilibraba el espacio, se decidió tomar la pauta de entrada por el portal, ¿vale? Y de acuerdo a ella, la persona con la que trabajo, que es Fernando Pérez, me dio unas correcciones. Y como os decía, en realidad, para mí es reinterpretar todo esto y llevarnos a nuestro mundo urbano para que al final conectemos
Porque sí que es verdad que el Feng Shui tiene una parte muy de tradición que no nos pertenece, porque viene de la cultura china, que está muy distante a la nuestra, ¿no? Entonces esta reinterpretación al occidental y también a nuestra cultura contemporánea, tenemos que conectarlo para que para nosotros esta simbología tenga sentido, ¿no? Y para mí es fácil al final hacerlo, es como decir, bueno, pues me dicen que tengo que meter el fuego, pues ¿cómo puedo representar el fuego dentro de este espacio, ¿no? Pues con una luz anaranjada, con algo que me lleve a este fuego, ¿no? O, por ejemplo, aquí, que me tapo yo con el espejo, os tapo yo, esto que veis aquí, a ver, esto que veis aquí es un gran espejo que se nos dio la pauta para colocarlo en la entrada y poder ampliar toda esta visual que necesitábamos para terminar de completar, ¿no?, este espacio. En fin, la verdad es que son pautas que a priori pueden parecer complejas, pero que si las trabajas desde un punto de vista de la simplicidad y de la abstracción y de llevarlas sobre todo a nuestro ámbito contemporáneo, como os decía, y a nuestra cultura occidental, son fáciles de trabajar en ellas, ¿vale? Sin tener que caer en la anécdota tampoco, que a mí no me gusta, ¿no? Y en lo esotérico, quizá en ese envolvente, ¿no?, en la naturaleza. Yo por esto al principio os decía, la primera diapositiva, os ponía esto de paisajes interiores, ¿no? Para mí este nombre o este concepto de paisaje interior tiene que ver con esto, tiene que ver con esa contemplación que nos incita la naturaleza a veces a hacer y que cuando entramos en nuestros hábitats cotidianos, que son los pisos, los locales, los lofts como este, por ejemplo, o nuestro apartamento, pues de pronto ni siquiera se nos ocurre, ¿no?, pensar que podemos contemplarlos de igual forma que cuando salimos a un paisaje en la naturaleza. El Feng Shui a mí me ayuda a esto, a de pronto a capturar como esos lugares, esos paisajes, y traérmelos a mi ámbito diario, a lo cotidiano. De pronto aquí, por ejemplo, la pauta que me daban era brotes verdes de vida y ramas de bambú. Pues es que es tan fácil como empezar a utilizar, ahora lo veréis, pues este color quizá, ¿no?, que de repente te lleva a la naturaleza, al verde, la madera en un movimiento vertical como crece el bambú, y bueno, apoyado en una planta directamente de bambú, ¿no?, pero que en realidad es una abstracción muy concreta de estos elementos que te envuelven. Cuando llegas al espacio, de repente esta madera, este verde, te envuelve y te conecta con ese paisaje, ¿no?, con ese lugar en el que estamos en armonía en realidad, pero que se nos olvida a veces. Otro factor súper importante para nosotros es tener en cuenta la salud colectiva. No solamente la nuestra, la individual, de la que hemos hablado hasta este momento, sino también de todo nuestro entorno, de todo el colectivo al que pertenecemos y sobre todo del planeta que nos da cobijo, ¿no? ¿Y cómo podemos ayudar a que esto pase? A aportar salud. Pues para nosotros básicamente es el no hacer. Es el que cuando llegas a un espacio, observar, mirar qué tienes y poder integrarlo en ese proyecto, que participe dentro del proyecto, que no tengas que buscar cosas fuera e incrementar el coste, incrementar un material nuevo, una nueva producción, sino decir, ¿qué tengo? ¿Con qué cuento ya? ¿Y qué puedo incorporar a mi proyecto que lo haga funcionar? ¿Vale? Para nosotros son tesoros encontrados. Por ejemplo, estas puertas, maravillosas puertas que encontramos en un contenedor y que se incorporaron al proyecto de una forma maravillosa y que nunca hubieran sido posibles por la artesanía que conllevan, por el trabajo que conllevan y por el presupuesto que teníamos. Quizás si no hubiéramos observado y hubiéramos traído estas puertas a nuestro proyecto, no hubiéramos podido contar con ellas. O, por ejemplo, cuando empezamos a
a demoler y a limpiar estos materiales, que ahora os contaré por qué lo hicimos, y a picar estas paredes, pues apareció este maravilloso pilar que en las ciudades, además, esta estructura de madera es bastante habitual. En las ciudades como Madrid, por ejemplo, casi siempre aparecen estos tesoros y de pronto participan en nuestro espacio de una forma maravillosa, ¿no? O, por ejemplo, la piedra. Este granito, lo mismo. Si pensamos en traerlo o en obtenerlo de fuera, hubiera sido casi impensable por el coste, por el peso. Sin embargo, ahí estaba. Apareció. Aquí lo veis un poquito tenue porque la foto era de la demolición, pero aquí estaba, maravilloso él para ofrecernos esta textura y este color, y ahí se quedó. ¿Y cómo podemos también favorecer este entorno nuestro, la salud de nuestro entorno? Haciendo confortable y eficiente estos espacios, ¿no? Enfrentando el consumo a la huella de carbono, tratando de optimizar al máximo dentro de la ciudad que se puede el consumo. Como os decía, cuando llegamos, el espacio estaba en bruto y en bastante malas condiciones a nivel de confort, de humedad. Tenía bastante humedad por capilaridad y las paredes se habían pintado y repintado en pintura plástica que dejaban el poro completamente cerrado y se notaba mucha humedad por condensación, ¿vale? Y decidimos repicar todas las paredes, llegar hasta estos muros y encima sí, de pronto aparecieron estos tesoritos que os he enseñado antes, ¿vale? Los repicamos, llegamos hasta el ladrillo, quitamos toda esta pintura plástica, el local quedó totalmente desnudo y a partir de aquí trabajamos con mortero de cal, directamente con esta textura maravillosa que nos ofrece también el mortero de cal, que a veces es algo que depende de cómo lo trabajes, puede quedar más fino, puede quedar más rústico, y con un fijador funcionó maravillosamente, hizo que la condensación de las que os hablaba desapareciera completamente y le dio un aspecto térreo y maravilloso al local, al espacio, a la vivienda, que luego se sucedió. Lo mismo con la solera. En el momento en el que encontramos el local, la solera estaba directa a terreno, no había solera en realidad, con lo cual toda la humedad, todo el frío, todo el calor se perdía por ahí y por supuesto toda la humedad subía hacia estas paredes, ¿no? Trabajamos la solera, repicamos el pequeño plastón que tenía de hormigón, se llegó hasta el terreno y a partir de aquí se colocó una impermeabilización y aislamiento de corcho para que todo este calor que nosotros luego generamos pues no se perdiese, ¿vale? Se solapó con el mortero de cal y funcionó perfectamente, la verdad. Sí es verdad que estos clientes, nosotros en principio propusimos un suelo radiante porque, como os decía, los techos son muy altos y a nivel de eficiencia el suelo radiante funciona muy bien en este tipo de espacio, pero por un tema de salud de la clienta, que tenía un problema de circulación en las piernas, pues no le resultaba muy agradable, ¿no? El tema de sentir el calor desde sus pies. Entonces al final trabajamos con radiadores, pero muy eficientes, con mucha inercia térmica, de hierro, para que con poquito gasto calórico acumulasen muy bien y fueran soltando poquito a poco este calor, ¿vale? Y por supuesto las ventanas las cambiamos y colocamos estas maravillosas ventanas de madera que, a diferencia de las ventanas artesanas o realizadas por ebanistas en los que estamos todos acostumbrados, de las viviendas de Madrid antigua, de las ciudades o de los centros de las ciudades, estas ventanas son de madera pero tienen una gran tecnología que nos permite aumentar la eficiencia y que el frío y el calor no se pierdan en absoluto, al revés, ¿vale? Son las más eficientes del mercado y tienen también, subrayo, que tienen un mantenimiento mínimo, prácticamente con la limpieza y con
limpiador que utilices, las ventanas se mantienen perfectamente a lo largo de los años. Y el último punto en el que me quiero parar, y no menos importante, es el de el cuidado con los materiales que incorporamos en nuestros proyectos, ¿vale? Tanto a nivel de la propia producción del material como de la puesta en obra, de la salud que conlleva para el cliente o para los clientes que nos contraten, ¿no? Y también incidir en que no siempre es directamente proporcional el dinero que te gastes a lo bien que quede un proyecto, porque tiene mucho que ver a veces con la creatividad, ¿no? Con los recursos que utilices y con cómo optimizar estos recursos para proponer soluciones que cumplan las expectativas del cliente y a la vez cumplan también su expectativa a nivel de salud, tanto medioambiental como individual, ¿vale? En este caso, por ejemplo, una de las ideas que tuvimos al empezar el proyecto fue este mosaico con unas preciosas baldosas de Gaudí, diseñadas por Gaudí, que algunos conoceréis, hexagonales y con resalte, que nos encantaba, ¿no? Ella sobre todo tiene un tipo de cocina, la forma de cocinado de estos clientes era un poco especial y no utilizaban los fuegos y casi prácticamente nada, y no necesitaban una cocina al uso como las que estamos nosotros normalmente acostumbrados a utilizar, ¿no? Podíamos permitirnos estas licencias artísticas y darle un poquito de apertura a la imaginación, ¿no? ¿Qué pasó? Que estas preciosas baldosas de Gaudí, como es normal, por su propia fabricación artesana, pues se nos iban de coste. Pero no quisimos renunciar a esta idea creativa y, como os decía antes, que utilizamos el mortero de cal, lo que hicimos fue utilizarlas en el sentido contrario. Comprar una baldosa en vez de todas estas que habíamos propuesto y utilizarla como molde para impresionar sobre el mortero de cal y crear el mismo efecto de textura y de dibujo, pero sin aumentar el coste. Y así, con nuestros oficios maravillosos, fuimos diseñando este alzado y se generó este resultado que al final incluso os diría que mejora la idea original, porque es más sutil, es más ligero también y apoya mucho más esta idea también de minimizar los recursos que queríamos hacer en este proyecto, ¿no? De intentar con muy poquitos recursos conseguir una plástica y una estética muy potente, ¿no? Aquí también, por ejemplo, os destaco esta bonita lámpara que conseguimos de segunda mano en una pequeña tienda de barrio y que resulta también maravillosa, objetos recuperados que nos encanta incorporar a nuestros proyectos. Y claro, el material que da nombre al proyecto, que es pine wood, que es madera de pino básicamente, pues es el centro del proyecto en realidad, ¿vale? Forma parte de casi todos los elementos cuando recorres la casa. Esta bonita cabaña que contiene el garaje, que lo separa de la vivienda, del resto de la vivienda, la forramos con madera de pino y la teñimos un poquito con un tinte natural blanqueado para que el amarilleo que tiene el pino, pues apaciguarlo un poco, ¿no? El pino con la oxidación amarillea, y esto es algo que a mí no me acaba de convencer y entonces lo blanqueamos un poquito para que le diera también esa ligereza, ¿no? Con el tiempo sobre todo, que es cuando se oxida. Y este factor de verdor que nos pedía Fernando cuando nos dio las pautas para trabajar con el Feng Shui, lo incorporamos con la piedra de pizarra verde, que aquí quizá por la foto no se aprecia bien, pero sí que es de un verde vegetal maravilloso, que luego, para no incrementar el presupuesto, complementamos con el barro, con pinturas de arcilla, de barro, también en este mismo color verde, y pintando las puertas también con este color verde, que al final te invade. Cuando entras por la casa es como que de pronto, cuando entras en el baño, pues de pronto este verde
te envuelve, ¿no? Y la pizarra la piedra de pizarra es un material súper económico, es un material local que encontramos en España, en nuestra sierra, y maravilloso, una textura maravillosa. Y hasta aquí os puedo contar. Espero que os hayáis hecho una idea de cada uno de los puntitos en los que podemos ir parando cuando estamos hablando de un entorno urbano y cuántas cosas se pueden llegar a hacer en ese local, en ese piso, en ese apartamento que tienes en la ciudad y que a veces nos distancia y dice, no, porque esto solamente se puede hacer en el campo, en una casa de nueva planta, podemos ser eficientes, podemos estar confortables, podemos aportar salud, solamente en los ámbitos rurales, pues no. Nosotros lo hemos traído a las ciudades para que cada uno de nosotros en esas ciudades que ya tenemos, que ya existen, esos espacios que ya hemos creado para bien o para mal, empecemos a incorporar todo esto tan importante para empezar a arraigarnos un poquito y a sentirnos más en armonía con nuestros hábitats. Y os muestro algunas fotos más de resumen de este proyecto para que podáis ver el resultado. Y ya está aquí, me despido.